hace referencia a los impuestos que las personas u organizaciones deben pagar al Estado, como por ejemplo tener una propiedad, utilizar un servicio o comprar un producto. O también se puede llevar una diferente actividad. Dentro de los pagos constituyen la mayoría de los ingresos que recibe el Estado. Con estos, ellos pueden suplantar lo que son inversiones sociales y de infraestructura o pagar sus gastos administrativos. En los diferentes países se lleva una estructura diferente del impuesto, la cual determina quiénes o quién debe pagar esta tributación, así como el motivo para el cual lo deben hacer. Sin embargo, dependiendo de las políticas de los gobiernos y del desempeño de una economía, esta estructura se debe modificar. A esto se le llama reforma tributaria. Una reforma tributaria cambia uno o varios aspectos de la estructura, buscándose a través de ella aumentar o disminuir la cantidad de dinero que recibe el Estado por concepto de impuesto. Como por ejemplo, si un Estado tiene unas finanzas públicas sanas, una administración eficiente, su población tiene un nivel de vida aceptable y la economía tiene un desempeño sobresaliente. Posiblemente no necesite de todos los ingresos que está recibiendo, por lo que puede hacer una reforma tributaria que disminuya la cantidad de impuestos que le cobra a los habitantes. El caso contrario al anterior es aquel en el que la reforma tributaria busca aumentar la cantidad de dinero que el Estado recibe por concepto de impuestos, como por ejemplo, si hay personas u empresas que no están pagando ningún tipo de impuesto por X o Y motivo, paguen, o que si lo hacían paguen más, o hacer que productos que no contaban con impuesto ahora sí lo tengan. De formalizar a los pequeños y medianos empresarios para generar y mantener oportunidades de empleo, el gobierno colombiano, por medio del presidente de la República, representado por su ministro de Hacienda, radicó ante la Cámara de Representantes una reforma que se constituye en el primer debate público que aborda el gobierno en pleno ante el Congreso y la opinión pública tras el fracaso de la reforma tributaria. Al participar del debate en torno del proyecto, el presidente justifica la reforma tributaria en la necesidad de generar una formalización de empleo en el país y califica como una obsesión de su gobierno reducir las brechas para mejorar el país socialmente. Merece la pena también destacar que el gobierno sostiene que en esta reforma es neutra desde el punto de vista fiscal, no busca ganar ni perder recaudo, en el sentido de asociaciones nacionales de instituciones financieras, organizaciones que agrupan a los bancos del país. Lamentó públicamente tal determinación y estimó que se desperdició tal oportunidad. El acople que ha tenido el sector comercial frente a la vigencia de la reforma tributaria ha generado principales gritos y quejas que evalúan la salida más fácil y rentable ante la economía actual. Un impacto que se refleja mediante los ajustes de la reforma tributaria es cuando se analiza un punto de subir o bajar los diferentes impuestos, no teniendo en cuenta que los sectores que se van a manifestar mediante actos negativos. Se pide un trabajo digno, pero no tienen en cuenta que cada vez es más complicado sostener un ente económico. Con el simple hecho de presentar la idea, ya los entes están en disposición para que se empiece a efectuar un impuesto, sin tener presente la competencia desleal a base de querer trabajar sin tener ni siquiera registrado un negocio y mucho menos el pago de los diferentes y exagerados impuestos. El incremento del IVA desde el año 2016 muestra preocupación en el gran segmento del país, puesto que en este mismo año se venía afrontando el gran fenómeno del Niño. Sin tener ninguna consideración, el gabinete de la presidencia toma la decisión de ajustar un IVA que para nadie fue de su agrado, puesto que la compra de diferentes artículos y productos exageran el precio al consumidor, sin contar las diferentes alzas que a diario determinan. Sin embargo, todas las preocupaciones no fueron suficientes para darle otro giro a lo que era un hecho que se estaba presentando en el país. Según los gabinetes del gobierno, señalan las inversiones que se realizaron gracias a este incremento y de que el país no pierda el grado de inversión, pero parece que el aumento del IVA y su impacto sobre las personas naturales va a quitar poder adquisitivo, lo que implica menos consumo interno. Especialmente el sector comercial, con el fuerte impacto de la reforma tributaria,
de la Ley 1819 del 2016, la cual entró en vigencia el pasado 1 de enero del 2017, donde se modificó la estructura de todo sistema tributario, especialmente el incremento del impuesto sobre las ventas IVA, el cual pasó del 16% al 19%. Esta sería la columna vertebral de esta reforma tributaria. Adicional a esto tenemos la derogación del CRE, el gravamen sobre los dividendos, la adopción a las bases contables NIF, el delito que penaliza con cárcel para los evasores, entre otros temas. La decisión que se tuvo sin tener en cuenta el verdadero impacto socioeconómico en el sector comercial y especialmente en las familias de clase media-baja, que de alguna u otra manera afectaron directamente al comercio del país, ya que dado este incremento del impuesto sobre las ventas agravó más la situación de los pobres que a los ricos. Como se trata de un impuesto al consumo, los pobres terminaron pagando esos 3% de incremento a los productos, tales como fue el impuesto a los cigarrillos, licores, bolsas plásticas, la gasolina, entre muchos otros productos más. Por esta razón, los niveles en ventas en el comercio del país fue afectado drásticamente. Según FENALCO y la ANDI, este último confirmó que la reforma tributaria aumentó la carga de las empresas, pero no solo el incremento del IVA afectaron la economía, de acuerdo con este estudio. El aumento de la renta presuntiva, de la cual pasó del 3% al 3.5%, sumando el impuesto a los dividendos y el impuesto de renta del 34% para el 2017 y el 33% para el 2018, además de la sobretasa de renta del 6% en 2017 y 4% en 2018. Suman una tarifa combinada de 45.8% en 2017 y un 43% en 2018 y un 39% en 2019. Los economistas también indicaron un enfriamiento mayor de la economía, la cual generó desempleo. Debido al encarecimiento de los productos, frenó el consumo de estos. Los menores equivalen a menor actividad económica, menor crecimiento y menor empleo. A lo largo de la historia y debido a los diferentes cambios que se han presentado en una organización social, económica y política de los pueblos, los tributos han sufrido grandes transformaciones en su esencia, objeto, finalidad, formas y técnicas de recaudación. Según Gerloff, manifiesta que se puede afirmar que los impuestos han evolucionado de la siguiente manera. Primero, de medio de cobertura de necesidades eventuales o extraordinarias a fuente financiera permanente. Segundo, de prestaciones para fines determinados o recursos sin asignación específica destinados a un fondo común y regular para solventar gastos públicos generales. Tercero, desde una prestación a cargo de ciertos grupos de personas que solamente hasta la obligación general que no reconocen excepciones. Cuarto, desde la entrega en especie o en servicios de ingresos públicos. La reforma tributaria se implementó con el fin de dar un mejor equilibrio al Estado, pero no se midió la gran cantidad de complicaciones que se presentaría ante los entes económicos, cuyos sustentos dependen en gran parte a la lista de productos y servicios, los cuales se aplicarían a este aumento. La acción pasaría a otro nivel en temas de crecimiento económico, puesto que crear estrategias de ventas es mucho más difícil. No es nada fácil esconder a cada una de las personas que llegan a un punto de venta. Un impuesto es mucho más alto y es muy notorio en el valor que están cancelando los clientes. Los entes gubernamentales tienen todo preparado y desarrollado para implementar, sin importar que los problemas que esto acarrearía serían muy altos y bastante difíciles de sostener. Una vez se logra acomodar estos indicadores, ya están empezando a ubicar un nuevo estándar para la regulación de cada uno de estos ingresos. La polémica sobre cómo afecta o no es una de las grandes icónicas que se tiene y no ha sido fácil saber por qué un país con tan grandes riquezas se tiene que golpear la economía del mismo. Es muy negativo, pero no podemos cerrar los ojos ante esta realidad, sino más bien buscar alternativas que puedan ayudar a la sostenibilidad. Hace algunos meses atrás la implementación se empezó a evidenciar que las necesidades que se estaban presentando no estaría preparado para dicha, a pesar de las visiones objetivas sobre esta reforma. Y de los detalles no serían independientes a esa tarifa, se concentraría en mayor esfuerzo y el menor ahorro para el sector económico. Son muchas las propuestas para aliviar las cargas ocasionadas por este drástico cambio tributario, dado que esto causa salidas que en muchos de los casos no serían los más acordes, como la evasión de los impuestos para el sostenimiento de las empresas.
Primero es difundir información y educar de manera efectiva a los comerciantes. Es de suma importancia elaborar cartillas donde se expliquen de manera clara y concisa lo importante que son los pagos de impuestos, teniendo en cuenta que dicho material sea fácil de comprensión, con un lenguaje claro, que sea llamativo y que este pueda ser entregado a los respectivos comerciantes de forma impresa, con el objetivo de hacer más fácil el aprendizaje de los temas tributarios y les sirvan de apoyo para las posibles dudas que puedan tener los contribuyentes. Por otra parte, se deben realizar campañas de sensibilización de los diferentes medios de comunicación, tales como la radio y la televisión, haciendo énfasis en la importancia que tiene para el país y para los comerciantes el cumplimiento de las obligaciones tributarias y los beneficios que puedan tener si las cumplen a tiempo y como lo dictan las normas tributarias. Los entes fiscalizadores deben incentivar a los comerciantes a que paguen impuestos, generando beneficios económicos, tales como descuentos por pagar en las fechas estipuladas o beneficios tributarios a los que se encuentren al día con los respectivos impuestos. Dar diferentes oportunidades de saldar sus deudas e incentivar el pago oportuno y las asesorías de los puntos donde están ubicados para que no tengan ningún tipo de inconvenientes. Por otro lado, motivar a los comerciantes a participar en foros educativos compartidos por la DIAN. Son muchas las propuestas para aliviar las cargas ocasionadas por este drástico cambio tributario, dada que esto causa salidas que en muchos de los casos no serían los más acordes, como los de evasión de estos impuestos para el sostenimiento de estas empresas. Primero es difundir información y educar de manera efectiva a los comerciantes. Es de una suma importancia elaborar cartillas donde se les explique de manera clara y concisa lo importante que es el pago de los impuestos, teniendo en cuenta que dicho material sea de fácil comprensión, con un lenguaje claro, que sea llamativo y este puede ser entregado a los respectivos comerciantes en forma impresa, con el objetivo de hacer más fácil el aprendizaje de los temas tributarios y les sirvan de apoyo para las posibles dudas que pueden tener los contribuyentes. Por otra parte, se deben realizar campañas de sensibilización en los diferentes medios de comunicación, tales como radio y televisión, haciendo énfasis en la importancia que tiene para el país y para los comerciantes el cumplimiento de las obligaciones tributarias y los beneficios que puedan tener si las cumplen a tiempo y como lo dictan las normas tributarias. Evidenciando el anterior diagnóstico, se concluye por qué se ha incrementado la evasión de impuestos como la expectativa de la reforma tributaria en formalizar estos impuestos para obtener mayores ingresos. Se entiende por evasión de impuestos todas aquellas antimañas que utilizan los comerciantes para evadir el pago de impuestos que nos pone la ley, a lo cual es definitivamente ilegal. Los comerciantes utilizan el déficit de nuestras leyes, violándolas por completo las mismas y logrando su cometido. Los comerciantes no ven reflejado el dinero que pagan por impuesto en los antecedentes de la población, tales como escuelas, colegios, la falta de hospitales, de nuestras carreras y el déficit de nuestro sistema para afectar las necesidades básicas de la población. También los comerciantes nos tienen en cuenta que el dinero que reciben permanentemente al Estado, por eso debe ser discriminado de las utilidades del ejercicio y por el contrario ellos lo hacen como parte de las ganancias, por eso es más difícil pagar para el Estado el dinero.